La tradition des pèlerinages s'est mise en place de façon très progressive. Effectivement, au départ, il faut bien savoir que la colline étant isolée, les moyens d'accès étaient très limités, il n'y avait pas de route, donc un parcours particulièrement chaotique pour arriver au sommet de la colline. À partir du XVIIe, il est vrai que l'on voit beaucoup de grandes processions à Notre-Dame-de-la-Garde. Ces processions partaient sans doute du centre-ville, où les différentes paroisses se réunissaient pour ensuite gravir la colline tous ensemble. Buenos días, señoras y señores. Estamos viendo ahora mismo estas peregrinaciones que suben al santuario de Nuestra Señora de la Garde, en Marsella. Celebran aquí 800 años de la presencia de este santuario y los 150 de la consagración de esta basílica. Los peregrinos dicen que todos los marselleses que tienen un deseo, una petición, vienen aquí. Este es el templo de Nuestra Señora de la Garde en la colina de Marsella. Nos dicen que hay muchos marselleses que vienen a encender una pequeña vela, que suben hasta aquí, que hay una frase que dice que yo no sé rezar, pero esta luz sirve de oración por ti. El padre Bruno Maurel sube aquí a menudo desde hace 20 años, se reúne con un grupo de amigos cada sábado para celebrar la misa. En Marsella, la Buena Madre, así la llaman a la Virgen, se la ve desde todas partes, desde cualquier lugar. Ella nos hace una señal, nos saluda, nos protege, nos escucha, nos acompaña. Desde lo alto de la colina, desde hace siglos, el santuario, la Basílica de Nuestra Señora de la Garde, vela por toda la ciudad y por sus habitantes, y también extiende su mirada hacia el puerto y hacia el Mediterráneo. Y aquí vamos a celebrar nosotros la Eucaristía esta mañana, en la que toda la Iglesia celebra la fiesta de la Asunción de Santa María Virgen. Preside la celebración Monseñor Georges Pontier, que es el arzobispo de Marsella. Te saludamos, Nuestra Señora Virgen María, coronada de estrellas, la luna a tus pies. En ti nos ha sido regalada la aurora de la salvación. Esta es la imagen de Nuestra Señora de la Guardia de la Garde, que en lo alto de esta colina mira con amor a sus hijos, no solo de Marsella, sino de todo el mundo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, guten Tag, buongiorno, good morning, buenos días. Oui, bienvenue à vous tous qui vous Nos unissez à saluda notre el arzobispo de prière Marsella, nos da la grâce à bienvenida la a todos los que télévision. nos unimos a Bienvenue través de à la vous qui êtes televisión y también passage
a todos los que están aquí de vacaciones en Marsella. Con toda la Iglesia celebramos la Asunción de la Virgen María. Una alegría especial para nosotros aquí en Marsella, que están celebrando los 800 años de la presencia cristiana en esta colina y el 150 aniversario de la consagración de la Basílica de Notre-Dame de la Garde. Damos gracias por la bondad de Dios manifestada en la Madre del Hijo, que desde el momento de su muerte, de su ascensión, se hizo mediadora y lleva nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras esperanzas, que nos las devuelve como gracia en forma de paz, de fortaleza, de ternura. Pide el arzobispo de Marsella que nos unamos en oración por nuestros hermanos cristianos que están celebrando este día en circunstancias más difíciles. Y recuerda a los que en Damasco celebran hoy también el 150 aniversario de su basílica alrededor del patriarca Gregorio III. María, Reina de la Paz, apoya su valor y su fe. Y nos invita ahora a pedir perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con toda la Iglesia hoy nos unimos, alabando, dando gloria a Dios con el Gloria. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Atiende nuestras súplicas.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dios todopoderoso y eterno, toi qui as fait monter que has jusqu'à elevado la en gloire cuerpo du y alma a ciel, los cielos a la Inmaculada avec son Virgen âme et María, son corps, Madre de tu Hijo, Marie, la concédenos, te Vierge rogamos, Immaculée, que aspirando Mère de ton siempre a las Fils, realidades divinas, lleguemos a fais que nous participar con ella demeurions de su attentifs misma aux gloria en el choses cielo. d'en haut, pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Lectura del libro del Le Apocalipsis. temple qui est dans le ciel s'ouvrit, Se abrió en et el l'arche cielo de el l'Alliance du santuario de Seigneur Dios y en su apparut santuario dans son apareció el arca de la temple. alianza. Un signe grandiose Después apparut apareció dans una le ciel, figura portentosa en une el femme, cielo, ayant le soleil una pour mujer manteau, vestida de sol, la lune la sur les luna pieds, por pedestal, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. coronada con 12 estrellas. Elle était enceinte et Apareció elle otra señal en el criait, cielo, torturée par les douleurs de un l'enfantement. enorme dragón rojo Un con autre 7 signe cabezas y apparut dans 10 le ciel, cuernos un y énorme 7 dragon diademas en las rouge feu, cabezas. avec 7 têtes et Con 10 la cola cornes, barrió del et sur cielo chaque un tête tercio de un las diadème. estrellas, arrojándolas a la Sa tierra. queue balayait le tiers des étoiles du ciel. El dragón y les estaba enfrente de la précipita sur mujer terre. que iba a dar a luz, Le dispuesto a dragon se tenait tragarse devant el la niño femme en cuanto qui naciera. allait enfanter, afin de dévorer l'enfant Dio a dès luz sa un varón naissance. destinado a gobernar con vara de Or, hierro a los La pueblos. femme mit au monde un Arrebataron fils, al niño y lo un llevaron enfant junto mâle, al trono de Dios. celui qui sera le berger de La toutes mujer les huyó al nations, desierto, les menant avec donde un tiene un sceptre lugar de fer. reservado por Dios. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, Se oyó una gran voz en el cielo, ahora se estableció la salud où Dieu lui a y el préparé poderío une y el place. reinado de nuestro Dios Alors j'entendis dans y le la ciel potestad de une su voix Cristo. puissante qui proclamait: Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Heureuse es-tu, Vierge Marie, bienheureuse auprès de ton Fils. Heureuse es-tu, El salmo responsorial es el Salmo 44. Aclamamos a María, bendita eres tú, María, con tu Hijo. écoute ma fille, regarde dans l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton Père. Le roi Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el Rey de tu belleza. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, Póstrate ante él, que él es tu Señor. présents que te rend ton sourire. Heureuse es-tu, Vierge Marie, bienheureuse Fille du roi, il est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On l'a conduit toute parée vers le roi. La hija del Rey comparte su gloria. Está vestida de perlas y brocado. Les jeunes filles et ses compagnes lui font cortège. La traen entre alegría y júbilo. Van entrando en el palacio real. Au palais du roi.
Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Le Christ est Corintios. ressuscité d'entre les morts pour Hermanos, être parmi les Cristo morts resucitó de entre le los premier muertos, ressuscité. el primero de todos. Car la mort étant venue par un homme, Si por un hombre c'est vino par la un muerte, homme aussi por un que hombre vient ha venido la résurrection. resurrección. En effet, c'est en Adam que Si meurent por Adán tous murieron les todos, hommes. por Cristo C'est dans le todos Christ que volverán a la tous vida. revivront. Mais chacun a son Pero rang. cada uno en su puesto. En premier, le Primero Christ, Cristo como et primicia. ensuite ceux qui seront Después, au cuando Él Christ, vuelva, todos los que lorsqu'il son de reviendra. Cristo. Alors, Después, los tout últimos. sera achevé. Cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Après avoir détruit toutes les puissances du mal. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Hoy se han abierto las puertas del paraíso. María ha sido llevada al cielo. Entra en la gloria de Dios y se alegran todos los ángeles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Lectura del Evangelio según San Lucas. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. La grâce de la rencontre. La gracia del L'évangile encuentro. proclamé à l'instant
nous relatait la rencontre entre Marie et Élisabeth, sa cousine. Rencontre d'amitié entre deux femmes enceintes. L'une, El Evangelio que hemos proclamado nos relataba el encuentro de María y de su prima Isabel, encuentro de amistad entre dos mujeres embarazadas, una al término de una sufrida esterilidad y la otra con el proyecto de entregarse solo a Dios. portée comme un cadeau, un mystère, une espérance inespérée. Una y otra se quedan La grâce de la rencontre maravilladas por va el faire regalo de cette de la vida, visite que une llevan en su seno un visitation, misterio, una esperanza un moment inesperada. de grâce, La gracia del où encuentro chacune va a hacer de esta comprend visita mieux una visitación, un l'œuvre momento de Dieu gracia, en sa vie. en el que cada una comprenderá mejor la obra de Dios en su vida. Saint est son nom, chante Marie. Et l'évangéliste nous dit, María canta, el poderoso ha hecho obras grandes por mí, santo es su nombre. Y el evangelista dice, Isabel, llena del Espíritu Santo, gritó, dichosa la que ha creído en el cumplimiento de las palabras que le fueron dichas de parte del Señor. Marie et Élisabeth, qui pendant ces 3 mois passés ensemble, vont se laisser La gracia del encuentro de estos momentos se fundamenta y se ilumina en aquella otra del encuentro con Dios, de la apertura a su presencia bienhechora. Vemos a María y a Isabel que durante estos 3 meses viviendo juntas se van a dejar sorprender por aquel que cada una lleva en su seno y que por tanto las va a abrir a ellas mismas a la fecundidad de sus vidas, vividas en la gracia del encuentro con Dios, que se revela en lo que nos sucede a cada uno y en lo que sucede en el encuentro con los demás. Así sucedió en la vida de María. Ella vivió todos sus encuentros a la luz de los beneficios que Dios le hacía en todo lo que sucedía. En el encuentro con José, en el que acaba por adherirlo a él al proyecto de guardarse para Dios y de ser toda para él. En su relación única con Jesús, al que ella dio la carne y del cual ella recibirá la carne, el alimento de fe y de amor. En el encuentro con su Hijo perdido en el templo de Jerusalén, hablando del Padre. En Caná, en la experiencia de la fidelidad del Dios de la alianza. En su presencia al pie de la cruz, donde ella llevará la esperanza de los hombres y recibirá a Juan como nuevo hijo al que amar y acompañar en la fe. En la vida de la primera comunidad cristiana, en el seno de la cual su presencia maternal dará testimonio del invisible. Todo en la vida de María manifiesta que su encuentro con Dios ilumina, profundiza, da sentido a todo encuentro humano. Lo que encontramos en ella no es otra cosa que una vida ordinaria, vivida en la certeza de ser amada por Dios y ser llamada a sostener a sus hermanos. En este 15 de agosto, la Iglesia celebra la entrada de María en la presencia de aquel que ella ama y cuyo amor ha percibido en el origen y en el fin de todo. De aquel que ella recibió en sus brazos al pie de la cruz, de aquel cuya presencia ella experimentó como resucitado más allá de la muerte, de aquel que la llenó del poder del Espíritu Santo desde el primer instante. Este es el que acoge a su lado a la que le había llevado en su seno y la conduce cerca del Padre para los desposorios eternos. Es la gracia del encuentro eterno, el que nosotros esperamos, el que nosotros aguardamos, el que nos llenará para siempre. Queridos hermanos y hermanas, lo sabéis bien, cuando subimos a Nuestra Señora de la Garde, nos encontramos allí con la que ha combatido el combate de la fe, como lo evocaba el relato del Apocalipsis, a la que ha cuidado de la vida del Hijo, a la que anunciaba ya la Iglesia, a la nueva Madre que da a luz en este mundo a los que el Señor constituye como hijos e hijas de Dios. La estatua que corona la basílica nos la muestra presentando con orgullo a su Hijo
como luz del Quand nous mundo. montons vers elle, Y cuando vamos elle subiendo, s'efface ella pour nous desaparece conduire à le para que le reconnaître, reconozcamos à a Él, vivre nous aussi para que vivamos también la grâce nosotros de la la gracia del rencontre. encuentro. Elle nous conduit à cette présence cachée mais bien réelle de Ella nos Dieu en conduce a nos esta vies presencia et escondida, enseigne pero muy les real, hommes. de Dios en Et nuestras l'Église, vidas dont y en la elle de est los l'image, hombres. ne fait rien d'autre que de montrer Y la le Iglesia, Fils de la que ella bien-aimé, es imagen, no hace otra de cosa que permettre mostrar al Hijo que la amado, grâce de la rencontre de permitir Dieu que la gracia del devienne gran lumière, encuentro con Dios se convierta en luz, réconfort, consuelo espérance. y esperanza. Et puis, quand on redescend de Notre-Dame de la Garde, Y aquí, cuando se on ne baja de Nuestra redescend Señora pas de la comme on y Garde, était monté. no se baja como cuando se On est subió. plus fort. On est Baja moins uno seul. menos solo y más Non fuerte. pas que la bonne mère No nous ait porque bercé la buena d'illusions. madre nos haya Oh forjado non, vanas elle connaît ilusiones. les épreuves No, et les duretés ella de conoce las cette pruebas vie. y dificultades Mais de elle esta nous vida, donne désormais de chanter. sino porque ella nos Son hace amour cantar. s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Su amor llega a sus fieles de élève les generación en humbles. generación. Il comble Derriba a le los bien et les poderosos de sus affamés. tronos y Il se enaltece a los souvient de humildes. son amour. A los Nous hambrientos allons los colma de bienes redescendant y a los ricos dans los nos despide vies vacíos. ordinaires, Se acuerda de comme su des misericordia. ouvriers, d'espérance, des amis Y de aún la ella nos paix, dice, haced lo que Él os diga. des disciples Y de nosotros celui bajamos qui a nous nuestras dit, vidas ordinarias Je ne vous como laisserai obreros de jamais esperanza, seul. como amigos de la paz, Je suis como allé vous discípulos de aquel que nos préparer dice, une place. no os dejaré Je solos, reviendrai me vous voy a prendre prepararos un lugar, pour que volveré a vous por soyez vosotros en para que moi, estéis conmigo como comme yo je suis estoy dans le Père. en mi Padre. Que l'espérance de cette rencontre éternelle soutienne notre marche ici-bas. Que la esperanza de et este fasse de encuentro nous eterno des sostenga visiteurs nuestro camino aquí fraternels abajo qui apportons y haga de en nosotros cette visitadores humanité en fraternos, pèlerinage que aportemos a esta témoignage de la humanidad joie peregrina que donne la rencontre de Dieu el testimonio de et la celle alegría d'avancer dans que nos proporciona el vies gran en sa encuentro con présence. Dios y el crecimiento de Que la nuestras bonne vidas en mère su presencia. nous ouvre à sa tendresse. Que la buena Madre nos abra a su ternura. Han sido las palabras de homilía de Monseñor Georges Pontier, arzobispo de Marsella, en la misa de este día de la Asunción de María, que estamos nosotros celebrando, también uniéndonos a esta comunidad cristiana en la Basílica de Nuestra Señora de la Garde, de la Guardia, en Marsella. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers. Y junto a toda la comunidad cristiana proclama la fe. Le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, l'univers. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Pour nous les hommes et pour notre salut, il que descend, por nosotros, por nuestra salvación, bajó del cielo, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen souffrit sa y se passion hizo hombre. mise au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Il procède du Père et du Fils.
avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par le prophète. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. J'attends la résurrection de Christ et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, en ce jour, Hermanos y hermanas, en este día en que celebramos la Asunción de María, nos dirigimos con confianza a Dios y le pedimos por la Iglesia y por todos nuestros hermanos. Voor onze priesters, voor alle leden van de kerk, getuigen in deze wereld vol wonderen, die God uit heeft laten komen. Por nuestros pastores, por todos los miembros de la Iglesia, testigos en este mundo de maravillas que Dios ha realizado a través de su Hijo. Jesús, Hijo de María, escúchanos. Per tutti quelli che esercitano delle responsabilità politiche, sociali Por todos aquellos que tienen responsabilidad políticas, sociales y económicas, por los que deben garantizar la paz y la justicia entre los pueblos, per le popolazioni dell'Iraq e della Terra Santa. especialmente por los pueblos de Irak y de Tierra Santa. Por todos los que sufren persecución, sufren la guerra, el exilio, por los que padecen hambre, para que encuentren manos abiertas y tendidas hacia ellos. Agosto 1944, agosto 2014. Este año conmemoramos los 70 años del desembarco en Provence, por aquellos que han dado su vida y por todos los artífices de libertad y de paz en el mundo, roguemos al Señor. En español se ha pedido por todos los que trabajan por la libertad, recordando ese aniversario en la Segunda Guerra Mundial del desembarco de los aliados en Francia. Por todos los hombres llamados a reconocer el amor misericordioso y a vivir en él. Dieu notre Père, tes enfants s'adressent à toi dans la confiance. Dios, Padre nuestro, tus hijos dirigen a ti con la confianza y la seguridad de tu amor. Escucha nuestras oraciones como lo esperamos, que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Y concluida la liturgia de la palabra, comienza la liturgia eucarística con la presentación de los dones.
veíamos antes en imagen, el cáliz que se está utilizando, que tiene esa inscripción, nos has redimido en tu sangre, y también la patena con la imagen de la Virgen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Señor, recibe Nous t'en prions, el sacrificio Seigneur, reçois le sacrifice de louange de et alabanza y de la paz que nous t'offrons que te ofrecemos hoy en la festividad de la Asunción de la Sainte Mère de Dieu, de la Santísima Madre de Dios, que nos obtiene tu perdón y nos protege cada día para darte gracias. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Levantemos el corazón. Rendons grâce au Seigneur. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Porque hoy ha sido llevada al cielo la Virgen, Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada. Ella es consuelo y esperanza de tu pueblo, todavía peregrino en la tierra. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro la mujer que por obra del Espíritu concibió en su seno al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta Santo eres en louange. verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, C'est toi qui ya que por sanctifies Jesucristo, toutes tu Hijo, choses Señor par nuestro, ton Fils con la Jésus-Christ, fuerza del notre Espíritu Seigneur, Santo, avec la das vida y puissance santificas de todo, l'Esprit Saint, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor afin qu'il te un sacrificio présente sin mancha partout dans le monde une offrande pure. desde donde sale el sol hasta el ocaso. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel.
dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te supplions. Sanctifie ces offrandes par ton Esprit, por eso te pedimos que santifiques estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: La noche que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tomad, bebed todos de él, este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Este es el gran misterio de nuestra fe. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu alianza, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Avec Saint Joseph, son époux, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu Iglesia peregrina en la tierra. Al Papa Francisco, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Rezamos también por nuestros hermanos difuntos. Cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Par lui, avec lui et en lui. Por Cristo, con Él y en Él. Dieu
le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Y el celebrante nos invita ahora a rezar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. À la charité de Christ, donnez-vous la paix. El diácono nos invita a darnos la paz, paz que también nosotros deseamos que llegue hasta sus hogares. Paz también por la que ha estado pidiendo el Papa Francisco. En estos días está visitando Corea del Sur. Precisamente al llegar a Corea pidió a este país que se convirtiera en agente de paz. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Estamos hoy participando en la celebración de la Eucaristía desde este santuario de Nuestra Señora de la Garde en Marsella.
en este día de la Asunción de la Virgen María, que es fiesta en muchos pueblos y ciudades de nuestro país. Toda la Iglesia recuerda hoy a María, que entra en la gloria del Padre. Estos días está el Papa Francisco visitando Corea. Ya ha celebrado hoy con los jóvenes la misa de la Asunción de María, en presencia de unos 50.000 fieles. Esta mañana el Papa recordó que de María, llena de gracia, aprendemos que la libertad cristiana es algo más que la simple liberación del pecado. Es la libertad que nos permite ver las realidades terrenas con una nueva luz espiritual. La libertad para amar a Dios y a los hermanos con un corazón puro y vivir en la gozosa esperanza de la venida del reino de Cristo. Estamos viendo detalles de esta basílica. La construcción actual procede de 1851, sobre una pequeña capilla que se levantó en 1214, encima de una colina, vigilando Marsella. Era también una zona, una fortaleza militar para defender el puerto de Marsella, de ahí también los barcos, esas embarcaciones que veíamos ahora como esbotos colgadas de las cúpulas de la basílica. Toda la basílica está decorada con mosaicos, ornamentos vegetales, también escenas de la vida de María. Esta es la imagen del artista Chanuel. Fue realizada en 1937, una estatua de plata de la Virgen de la Garde, la Buena Madre, como la llaman cariñosamente aquí en Marsella.
Prions le Seigneur. Après avoir participé à la table du ciel, nous Después de implorons ta participar bonté, Seigneur. en la mesa del cielo, imploramos tu misericordia, Señor, al celebrar la Asunción de la Madre de Dios. Líbranos de la amenaza del mal. Jésus le Christ, notre Seigneur. Y nos disponemos a recibir la bendición con la que concluirá la celebración de la Eucaristía. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. El diácono despide a la asamblea. Y ante la imagen de la Virgen cantan ahora el himno de Nuestra Señora del Lagar. Nuestra Señora del Lagar, cuida de la gente de Marsella. Tú eres la buena madre. Cuida a todos tus hijos. Nosotros volveremos este domingo 17 de agosto a nuestro horario habitual aquí en la 2 de Televisión Española a las 10:30. Celebraremos el Día del Señor desde la parroquia de Santa Mónica en Rivas hacia Madrid. Pues con la mirada como ahora que se pierde en el horizonte, y también nosotros nos despedimos pidiendo a la Virgen que sea nuestra buena madre, como canta ahora el coro en este himno. Nos atrevemos a llamarte buena madre, nuestro corazón se alegra, porque nos abrimos a la misericordia de tu Hijo. Pues que pasen hoy un feliz día de fiesta de la Virgen. Y nosotros nos encontramos este domingo a las 10:30 aquí en la 2 para celebrar el Día del Señor. Hasta entonces, que tengan unos felices días.